Entonces vamos a primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 1. ¿Listos? Pues vamos a orar, pues, si ya lo tienen. Señor, quiero darte gracias por cada uno de tus hijos, por cada uno de mis hermanos. Gracias por darnos la bendición de estar delante de tu presencia y tener este tiempo para prepararnos. Te pido que nos ayudes porque queremos darte en todos los aspectos de nuestra vida la gloria y la honra, Señor, que te mereces. Nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas se están preparando, Señor, para ser representantes de ti en todas partes. Te pido que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes para que toda la gloria, Señor, nosotros la reconozcamos como tuya y no es nada de nosotros los hombres. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, si ya tienen la cita, vamos por favor, al capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Listos. Muy bien. Fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo. Recuerden que estamos hablando del escritor, ¿verdad? Pablo, y está hablando del carácter del buen ministro, en este caso a Timoteo, pero también hoy abarca a cada uno de nosotros. El versículo 1 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Versículo 2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Y la definición de las palabras de enseñar y exhortar las hemos explicado al punto para que nosotros recordemos siempre que Pablo le encarga a Timoteo que tiene que tener un cuidado sobre la iglesia y también sobre su propia vida. En el versículo 1 hay al menos 3 o 4 referencias que quiero mencionarles rápidamente. Solamente escúchenme y apunten la cita, yo se las voy a leer. Efesios 6:5 como referencia del versículo 1. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Ese es Efesios 6:5. Otra cita, Colosenses 3:22. Colosenses 3:22. Siervos, obedeced a todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Otro versículo, otra referencia, Tito, capítulo 2, versículo 9. Tito 2:9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿A cuántos de aquí les gusta ser respondones? Dice claramente que no debes ser respondón. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Son 4 referencias que quería darles para enriquecer el versículo número 1. Primera de Pedro 2:18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y aquí podemos hacer una pausa. Qué difícil es ser respetuoso con gente que no es respetuosa contigo y te trata mal. En estas 4 referencias aparecen estas palabras: siervo, obedece; siervo, agrada a Dios, no al hombre; siervo, sujétate a tu amo o en sumisión, ¿verdad? Pero también dice Pedro, siervo, debes ver con respeto a tu amo.
no solamente a los buenos, sino a los difíciles. Y he ahí nuestro problema, ¿verdad? Pero si vamos a una traducción actual, la traducción del lenguaje actual, esos dos versículos 1 y 2, espero que pongan mucha atención para que no se confundan con las referencias que les compartí y ahí ustedes pueden nuevamente leer y analizar con cuidado cuál era el papel o el contexto del que estaba hablando Pablo, de el siervo y de su amo, ¿sí? Fíjense, en la traducción del lenguaje actual, versículo 1 y versículo 2. Los miembros de la iglesia, ahora, aquí hacemos una pausa. La Reina Valera dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Pablo le estaba escribiendo a Timoteo, pero se estaba refiriendo en el contexto también a la iglesia. Los miembros de la iglesia que aún son esclavos. Acuérdense que en ese tiempo la esclavitud era un negocio. Que aún sean esclavos, deben respetar en todo a sus amos, para que nadie hable mal de Dios ni de las enseñanzas cristianas. Lo que dice la Reina Valera, para que no sea blasfemado. ¿Por qué tienes que obedecer? ¿Por qué tienes que respetar en este contexto? No hablando ahora del empleado y el empleador, de tu jefe y de tú como un obrero, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Estamos hablando del Evangelio, de las enseñanzas del Señor Jesús. Entonces nos da una orden y nos está dando un consejo. Estamos hablando de la conducta diaria que tú y yo debemos de tener para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Tenemos que tener un respeto. Los miembros de la iglesia que sean esclavos deben respetar. Versículo 2. Y los que tengan amos cristianos, el primer versículo apunta a gente que no es cristiana, hablando de los amos. En el versículo 2 es más profundo. Y los que tengan amos cristianos no deben dejar de obedecerlos, solo porque ambos somos cristianos, porque ambos son cristianos. Al contrario, dice Pablo, deben hacer bien su trabajo y aún mejor, pues lo están haciendo para alguien a quien aprecian y que también confía en Dios. A los miembros de la iglesia y a sus líderes, enséñales que deben obedecer lo que te voy a decir. Y de ahí vamos a partir hasta el versículo número 12, pero fíjense bien, a los miembros de la iglesia. Vamos a llamar miembros comunes, usando esta palabra para el creyente general. A los miembros de la iglesia, a los creyentes nuevos y que tengan tal vez 1 año o 2 años, pero también dice a los que ya han alcanzado una madurez, a los líderes, enséñales que deben obedecer lo que te voy a decir. Entonces, ¿cuál es nuestro papel aquí? Nosotros somos empleados, tenemos un empleador, tenemos un jefe, un patrón, un líder de línea, tenemos alguien que es el supervisor de la ruta donde yo trabajo o el trabajo que yo desempeño, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle a los creyentes, nuevos creyentes, creyentes, pero también a los líderes, al que ya han alcanzado un grado de madurez, porque se han tomado el tiempo contigo, porque te has tomado el tiempo para enseñarle a alguien la palabra, devocionales, discipulados, homilética, hermenéutica, diferentes áreas que has cubrido para que tu líder pueda crecer o que tu pastor ya ha cubierto y te ha enseñado para que tú crezcas. Entonces, debe haber el respeto. Pero el versículo 2 menciona algo que nos puede ser difícil, ¿verdad? O, perdón, en uno de los textos que les marqué como referencia, específicamente Pedro habla de que tienes que ser respetuoso con los buenos, pero también con los que son difíciles. Tienes una tarea muy grande por delante, sí. Si tienes un hermano
nuevo trabajando contigo, tienes una doble responsabilidad de tú ser respetuoso y enseñarle que debe respetar a aquel jefe que está detrás de él. Porque gracias a Dios tenemos un trabajo. Gracias a Dios podemos llevar el pan a la mesa. Entonces, tenemos que ser respetuosos, aún con los difíciles. ¿Qué tenemos que hacer? Muchas veces mejor guardar silencio, llevar esta situación en oración ante el Señor y que Él nos ayude. ¿Se acuerdan? El sabio, recuerden esto, sabe en qué momento enojarse. Así es que tenemos que aprender a respetar y también aprender a enojarnos. Bueno, en la cultura de Pablo había una gran brecha social y legal que separaba a los amos de los esclavos. Pero como cristianos, los amos y los esclavos llegaron a ser espiritualmente iguales. Gálatas 3:28, Pablo dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Gálatas 3:28. Como cristianos, los amos y los esclavos llegaron a ser espiritualmente iguales, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Pablo no habló contra la esclavitud, pero claro, dio pautas para los esclavos cristianos y los amos cristianos. Su consejo para la relación amo-esclavo puede ser complicada a la relación de que, o en relación a que tú no puedas respetar. Pero si hablamos de su consejo para la relación de amo-esclavo, ahora sí puede ser aplicada en relación al empleador y empleado el día de hoy. Respeto. Los empleados deben trabajar ¿de qué manera? Con compromiso, mostrando respeto a sus empleadores, a sus jefes. A su vez, los empleadores deben ser justos. ¿Por qué? Nuestro trabajo debe reflejar nuestra fidelidad y nuestro amor a Cristo. Se los repito, nuestro trabajo debe reflejar nuestra fidelidad y amor a Cristo. Si yo soy el empleador, yo soy cristiano, yo debo de tratar a mi hermano en Cristo de una manera justa. Si yo soy el empleado, no le voy a salir a mi jefe, acuérdate que eres cristiano y me tienes que tener paciencia. Si llego tarde, tolérame, no pasa nada. Si falto alguna vez a mi trabajo, ayúdame, que no me descuenten. No, tenemos que ser buenos empleados y también tenemos que aprender a ser buenos jefes. Y yo les aseguro que ustedes conocen a cristianos que no son buenos trabajadores y a hermanos que son jefes que tampoco son buenos jefes. Tanto el empleado como el empleador tienen que demostrar su fidelidad y amor a Cristo. En Tito capítulo 2, versículo 9, dice Pablo, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Y bueno, no sé si se han puesto ustedes en alguna situación donde les ha tocado ser respondones, pongámonos a cuentas, porque recuerda que tienes que mostrar tu fidelidad y tu amor a Cristo a través de tu trabajo. Todo lo que hagamos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia y en nuestro trabajo, tenemos que hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Porque el mundo es muy fácil para poder decirte, si fallas, pues no que eres cristiano, deberías de trabajar mejor,
deberías de ser mejor y te lo dicen muchas veces por molestarte, pero te lo van a decir. No eres cristiano, ¿verdad? Entonces, mostremos con nuestro trabajo nuestro amor y nuestra fidelidad a Cristo. Respetemos y obedezcamos a nuestros jefes, claro, siempre y cuando no vayan en contra de los principios del Señor que ya están en nuestras vidas. Pero si hablamos del área laboral, oremos porque nuestros jefes sean justos y nosotros seamos buenos trabajadores. Ahora, como cristianos, nuestro servicio, ¿para quién es? Para Dios. Así es que todos los días debemos demostrar amor y fidelidad a Cristo, ¿verdad? Bueno, continuemos. Vamos a el siguiente versículo. Busquen el versículo número 3. Antes quiero comentarles lo siguiente. Miren, cuando hablamos de nuestra conducta diaria, nuestra conducta en la vida o la conducta que debemos tener en la vida diaria. Hasta este momento, toda doctrina que hemos aprendido, que es conforme a las sanas palabras de Jesucristo, dice que es conforme a la piedad. Ahora, quien enseñe algo diferente, pues la misma escritura dice que está envanecido y que no sabe nada. Hay una definición cuando se habla de un envanecido. Es como si se llenara la cabeza de humo, o sea, no hubiera nada sólido y no sabe nada. Hasta ahora, esta doctrina de Cristo, hablamos de las sanas palabras. Es la doctrina que nos puede a cada uno de nosotros llevarnos a obedecer. Es algo que nosotros debemos de tener siempre como un parámetro. Tenemos que ser sabios al escuchar. Aprendamos qué escuchamos, porque de lo que tú escuches, pues es lo que tú vas a aprender. Cuando una doctrina no es sana, cuando no es correcta de Cristo, no va a cumplir este tipo de objetivos, de decir de llevarnos a obedecer a Dios. Al contrario, te va a alejar. No te va a llevar a amarlo más. La sana doctrina, si nosotros la practicamos, no solamente la escuchamos, hará eso, de llevarnos a obedecer y a amar a Dios. Ahora, fíjense bien, todos. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de enseñar el Evangelio, las palabras del Señor Jesús, de enseñar toda indicación del Señor y no otras cosas. A usted y a mí se nos ha confiado el Evangelio, se nos ha dado el misterio de la fe, que es el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué responsabilidad como creyentes se nos ha dado que se nos haya confiado esta palabra? Entonces, debemos administrarla correctamente, enseñarla correctamente, vivir correctamente, para que se desarrolle en cada uno de nosotros una conducta buena, una conducta que vamos a llevar en nuestra vida diaria. ¿Por qué razón? ¿Cuántos ministros no hay que no les es suficiente la enseñanza del Evangelio y comienzan a meter todo tipo de enseñanzas contrarias, incluso al Evangelio? ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? No hay otro Evangelio. Aunque un ángel descienda del cielo y les anuncie otro Evangelio, sea anatema, solo hay un Evangelio. ¿Entendemos la responsabilidad que se nos ha dado? Es muy grande. La enseñanza del Evangelio es suficiente. No debemos permitir que nos den otro tipo de enseñanzas distintas.
a lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué los cristianos de hoy no se diferencian del mundo? ¿Por qué los cristianos de hoy no se diferencian del mundo? Esteban, ¿por qué crees? Una respuesta concisa, breve y concisa. ¿Por qué crees que ahora no hay una diferencia, vamos a decirle, entre algunos cristianos y el mundo? Pienso que tiene que ver con que no viven el Evangelio. Gracias. Así es. De ahí puede partir todo, porque si no se vive en las enseñanzas que están escritas o registradas a lo que nosotros le llamamos Biblia, y que nos enseña a no solamente ser oidores, como dice Santiago, sino hacedores. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, tenemos que practicar y tenemos que vivir el Evangelio para que sí pueda haber una diferencia marcada. Pero siguiendo con esta pregunta, ¿por qué los cristianos de hoy no se diferencian del mundo? Porque hoy en día podemos encontrar a un cristiano que bebe, que fuma, que dice malas palabras, que hace un sinnúmero de conductas y comportamientos. Lo vemos orgulloso de decir, yo soy cristiano. Si lo comprendemos desde este punto, estamos hablando de alguien que no vive el Evangelio. Está hablándonos del tipo de enseñanza que se está dando en la iglesia, el tipo de doctrina que se está dando. Entonces, ha creado una confusión. Somos cristianos, pero podemos hacer lo que quiera y realmente no. Todo me es lícito, dijo Pablo, pero no todo me conviene. También él mismo dijo, me conviene, me edifica o me atrapa, ¿verdad? Entonces, han entrado enseñanzas que han traído confusión. Una enseñanza que alguien por las redes sociales dijo, qué importante es estar bajo autoridad y bajo mi mando, porque todo lo que suceda en mi iglesia va a suceder en tu iglesia. Si en mi iglesia desato milagros, en tu iglesia van a suceder milagros. Y digo, qué enseñanzas tan torcidas del evangelio, porque el único que puede hacer milagros es Dios. Puede usarnos a nosotros, pero la fuente, el poder, el único que dice cuándo es Dios. Si queremos estar bajo la cobertura de alguien, es la de Dios. Entonces, como cristianos, para que no se salgan de la línea, no salgamos, estamos hablando de la conducta dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Lo que tiene que marcar nuestra conducta es el evangelio, es nuestra regla de fe. Por eso es importante que todos nosotros hablemos de las enseñanzas de la palabra de Dios dentro y fuera y no aceptemos cualquier tipo de enseñanza. Tenemos que entender que el evangelio es único y es suficiente y la gente debería de escuchar y no otro tipo de cosas. Un hombre dijo un día, los cristianos de hoy están en peligro de perder el corazón de nuestro mensaje. Fíjense, un hombre dijo un día, los cristianos de hoy están en peligro de perder el corazón de nuestro mensaje. ¿Quién es el centro de nuestro mensaje? Jesús. Jesús.
Si hay alguien del que tenemos que hablar, es de Jesús. Pero estamos en peligro y estamos hablando que se pierde la fuente verdadera de salvación. ¿Por qué razón? Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. El mensaje que se nos ha confiado tiene que llevar a las personas a un verdadero arrepentimiento para que lleguen a la salvación. El que da salvación es Jesús. Pero si no llevamos este evangelio, ¿cómo se va a salvar la gente? Entonces, yo te animo a que tengas celo por la verdad del evangelio. Vamos a capítulo 6, versículo 3 y 4. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 y 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y le dice Pablo a Timoteo, apártate de los tales. Fíjense cómo es directo Pablo y nosotros podemos decir, no merecerán otra oportunidad. No, Pablo está diciendo directamente, apártate de los tales, apártate. No está diciendo, háblales otra vez, Timoteo, no, porque son hombres que están envanecidos, que han aprendido otro tipo de cosas, que no están hablando del evangelio del Señor Jesús, y Pablo le dice, apártate. Tenemos que recibir ese consejo. Apartémonos de tales personas. La lista es muy grande, ¿se acuerdan? Que decía, enséñales estas cosas o enséñale a la iglesia lo que te voy a decir. Apártate de tales personas. ¿De cuáles? De los que enseñan otra cosa, que no va de acuerdo al evangelio del Señor Jesús, ni a la doctrina, que no viven vidas de piedad, están envanecidos, deliran. Ellos son capaces de formar contiendas, de tener envidias, pleitos, blasfemias. La lista es grande. Disputas necias. Habla de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. Entonces, Pablo le dijo a Timoteo que se apartara de aquellos que predican solo para hacer dinero y de aquellos que se desvían de las sanas enseñanzas del evangelio y se involucran en discusiones que causan disensión en la iglesia. El conocimiento de una persona acerca de detalles en materia teológica no debería convertirse en la base para enseñorear sobre otros o para hacer dinero. Manténganse alejados de las personas que solo quieren discutir. El hecho de que conozcan la palabra, el hecho de que hagan cosas para el evangelio o para el Señor, no significa que sean aprobados por Dios. Versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Fíjense lo que dice en dos traducciones diferentes
este versículo, el versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Timoteo 6:6 y en la Palabra de Dios para Todos también. Primero la Nueva Traducción Viviente. Pero la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Palabra de Dios para todos. Es verdad que dedicarse a Dios es una manera de ganar mucho, pero en el sentido de vivir contento cada uno con lo que tiene. Jamás habla de hacer dinero, jamás habla de enriquecerse del evangelio, jamás habla de trasquilar a las ovejas, jamás habla de obligarlos a dar el diezmo o las ofrendas, jamás habla de ello, porque dice que tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Fíjese cómo habla de la palabra piedad, pero gran ganancia es la piedad, o sea, la verdadera sumisión. Y la sumisión también se puede interpretar como obediencia. Ahora, una de las enseñanzas que se ha estado marcando últimamente es que mi verdadera adoración, ¿cuál es? La obediencia. Mi obediencia es mi verdadera adoración, sumisión, hablando de una vida de piedad, de la conducta diaria que tenemos que tener. Tienes que ser un obediente y tienes que ser un adorador, tienes que ser alguien que está sometido a Dios. La palabra de Dios para todos dice, es verdad que dedicarse a Dios. Qué mejor y qué grande privilegio que nos escojan para servir y que Dios nos permita dedicarnos a Él, que aprendamos a ser sumisos. Ahora, la palabra, disculpe, sumisión, Eusebia, piedad, Eusebia, viene de eu, que quiere decir bien, bien, y sebomai, ser devoto, denota aquella piedad que caracterizada por una actitud en pos de Dios. Es verdad que dedicarse a Dios, dice, hace aquello que le es agradable a Él. Entonces, la piedad caracterizada por una actitud en pos de Dios hace aquello que le es agradable a Él. ¿Cómo tiene que ser tu conducta? Agradable a Dios todos los días. Un ejemplo, dos ejemplos. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Se nos manda a buscar a Dios. El reino de Dios está representado por Dios, ¿sí? Busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es importante la obra de Dios. Es importante servirle al Señor en un ministerio, en la iglesia, como líder, evangelista, pastor o misionero. Es muy importante y es un privilegio que nadie más te puede dar. Pero Dios es más importante que la obra y que cualquier ministerio. Dios es más importante. Se comprende, hermanos, porque algún día tu ministerio y hablando de la iglesia donde sirves quedará, pero tú te irás con el Señor. Entonces es más importante el Señor que cualquier ministerio. Filipenses capítulo 4, del versículo 11 al 13. Filipenses 4, del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, dice Pablo a los filipenses, pues he aprendido a contentarme cual sea que sea mi situación. Debemos estar contentos con lo que tenemos.
Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. La conducta que debemos de tener en la vida diaria. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el contexto de este versículo para llegar a una correcta interpretación está en el versículo 11 y versículo 12. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Correcto? Vamos a Primera de Timoteo capítulo 6 del 7 al 10. ¿Listos? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Jesús dijo, necio, ¿para qué construyes graneros más grandes si esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has hecho, de qué servirá? Nada podemos llevarnos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Quién nos da sustento y abrigo? El Señor, hermanos. Y el Señor es nuestro sustento y también es nuestro abrigo, el que nos cobija. Cuán bueno y cuán delicioso, fíjese, es habitar los hermanos juntos. Una composición con el versículo 91, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Él es nuestro sustento y es nuestro abrigo, pero también físicamente nos da un sustento y nos da un abrigo y nos dice, y estemos contentos con ello. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Que parte de nuestra conducta es estar contentos con lo que Dios te permite tener. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y el lazo atrapa, y en muchas codicias necias y dañosas. Fíjense, son necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Qué pasa con el codicioso? Siempre quiere más y quiere más y quiere más. Pero la Biblia es muy clara, por eso la Biblia es suficiente y dice que puede ser dañina y que puede hundir a los hombres y destruir todo y llevarlo a la perdición. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A pesar de la evidencia en sentido contrario, la mayoría de la gente todavía cree que el dinero trae la felicidad. Gente rica que ansía ser más rica puede ser atrapada en un ciclo sin fin que solo termina en ruina y destrucción. ¿Cómo puede usted mantenerse alejado del amor al dinero? Bueno, Pablo nos da algunas instrucciones. Si no alcanza a apuntar todo, no se preocupe, se lo haré llegar. Número 1, tome conciencia que un día todas las riquezas desaparecerán. Número 2, conténtese con lo que tiene, hermano. Número 3, cuídese con lo que esté pensando para hacer tener más dinero. Cuídese. 4, ame a la gente más que al dinero. 5, ame la obra de Dios más que al dinero.
6. Comparta libremente con otros lo que tiene. Con frecuencia, estos versículos, estos puntos, ayudan a distinguir entre necesidades y deseos. Puede que tengamos todo lo que necesitamos para vivir, pero nos volvemos ansiosos y desconformes por lo que simplemente deseamos. Quisiera tener más. Como Pablo, podemos decidir. Él decidió estar contento. Sé tener y no sé tener. Así es que la decisión es nuestra. Pero déjele, digo algo, le doy este consejo. La avaricia conduce a toda clase de maldad, problemas matrimoniales, robos, disputas entre socios. Para gobernar la avaricia, debe controlar sus raíces. Despójese mejor del deseo de ser rico si Dios no lo ha hecho rico. No crea usted que va a controlar las raíces de la avaricia. Si Dios no lo ha hecho rico, no vaya tras ese sueño, porque muchos se han perdido. Mejor estemos contentos con lo que tenemos. Un predicador dijo, el pastor que se conforme con su casita humilde es un mediocre. Pues Pablo entonces era un mediocre, porque Pablo decía, sé vivir humildemente, sé tener y no sé tener, en todo y por todo estoy enseñado. Y dice él, cierra de manera espectacular esto, todo lo puedo en Cristo. ¿Quién nos puede ayudar a estar contentos con lo que tenemos? Cristo. Tener y no tener es el único que puede ayudarnos. Así es que estemos contentos con lo que tenemos, hermanos. Por eso el sabio Salomón, le voy a leer Proverbios 30, del versículo 7 al 9. Eh, Voy a leerle estos tres textos que dicen en la traducción del lenguaje actual. Dios mío, antes de mi muerte, concédeme solo dos cosas. No me las niegues. Versículo 8. Manténme alejado de la mentira y no me hagas pobre ni rico. Aléjame de toda la falsedad y dame solo el pan de cada día, contento con lo que tenemos. Porque si llego a ser rico, tal vez me olvide de ti y hasta me atreva a decir que no te conozco. Y ese error lo han cometido muchos. Y si vivo en la pobreza, puedo llegar a robar y así ponerte en vergüenza. Quiero decirle que también esto lo han hecho muchos, porque no están contentos con lo que tienen. Muy bien. Fíjese el versículo 11, primera de Timoteo 6:11. Mas tú, hombre de Dios, vea cómo le dice Pablo a Timoteo, hombre de Dios, le perteneces a Dios, eres de Dios, has nacido de Dios, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Acaso le dice enfréntalas? ¿Le dice trata de manejarlas? No, huye de ellas, huye hermano de ellas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Huir, perseguir, pelear, echar mano.
Algunos piensan que el cristianismo es una religión pasiva, que prefiere esperar a que Dios actúe y yo cruzado de manos. Pero debemos tener una fe activa, que se mueva, que camine, obedeciendo a Dios con valor, con valentía y hacer lo que sabemos que es correcto. Haga lo que es correcto. Entonces es tiempo de que usted entre en acción y no espere, actúe. Pablo lo que hace aquí es que utiliza verbos activos y enérgicos para describir la vida cristiana, la conducta que debemos tener en esta vida diaria, en la vida diaria. Son 4 tareas que debemos hacer. Número 1, huir. Número 2, seguir. Número 3, pelear la buena batalla. Número 4, dice echar mano. Bueno, ¿de qué tenemos que huir? ¿Qué es lo que está diciendo? Huye, ¿sí? ¿De qué tenemos que huir? Huye. Bueno, ¿qué tenemos nosotros que seguir? La justicia, la piedad, la fe, el amor y la paciencia. Eso es lo que tenemos que seguir. Echar mano de la vida eterna y pelear la buena batalla. A través de esta lección, el propósito es que nosotros comprendamos la conducta que debemos tener en la vida diaria. ¿Cuáles son los consejos prácticos que nos da Pablo, pero que tenemos que enseñarle a otros? Como le dijo Pablo a Timoteo, enséñale estas cosas a la iglesia, pero primero tenemos que aprenderlas nosotros para enseñársela a nuestros hermanos. Y esa es tu responsabilidad, porque se te ha dado esa responsabilidad. Si estás aprendiendo, ya no lo ignoras. Ahora tenemos que compartir y hablar acerca de la conducta que debemos tener en la vida diaria. Amén. Hasta aquí terminamos esta lección.